Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. He titulado esta homilía para ser sal, sal, y para ser luz, arde. Nuestro obispo don Ginés García Beltrán, algunos pues hemos tenido la oportunidad de conocerle cuando nos visitó el pasado mes de mayo más directamente, ha celebrado este fin de semana algo muy especial, que no sé si a lo mejor alguno tuvo ocasión en el día de ayer a través de 13 Televisión de seguir. Ayer beatificaron a un sacerdote de su pueblo natal, Huerca Lovera, y el cura Valera, del que probablemente no hayamos oído hablar demasiado. Yo empecé a escuchar hablar del cura Valera cuando don Ginés vino a nuestra diócesis. El cura Valera fue un sacerdote del siglo XIX, un cura bueno, un cura entregado a su pueblo, que visitaba a los enfermos, que predicaba, que confesaba, pues que era una imagen del buen pastor, pues con mucha sencillez y con mucha hondura y fidelidad. Y ya sabéis que para que un hermano, un cristiano, una mujer de fe, sean reconocidos en los altares, es necesario dos cosas. Una, que se compruebe y que se confirme por testimonios la santidad de su vida. Y eso, en el caso del cura Valera, estaba sobradamente confirmado. Pero se precisa de un milagro, de la intercesión en un gesto, en un signo milagroso. Y este tuvo lugar hace unos años, en el año 2007, el 14 de enero del año 2007, en el hospital de Rhode Island, donde nació un pequeño, tengo aquí la chuleta, Taekwon Hall, y nació sin latido y prácticamente sin respiración. Y curiosamente, el doctor que atendió ese parto y que estaba tratando de reanimar a ese pequeño, el doctor Juan Sánchez Esteban, era de Huerca Lovera. Suponemos que debe ser un gran profesional y que sus conocimientos le han llevado pues, a ejercer en Estados Unidos. Estuvo durante una hora, según cuenta él mismo, estuvo intentando reanimar a este bebé. Y a la hora, contaba, se dispuso para acercarse a los padres a decirles que el pequeño había muerto. Y en ese momento se acordó de sus padres y pensó, ¿qué haría mi padre? Y entonces dijo, mi padre acudiría al cura Valera. Así que le dijo al cura Valera, yo he hecho todo lo que estaba en mi mano, ahora te toca a ti. Y se fue a comunicar a los padres la triste noticia. Y en ese momento salió la enfermera y le dijo, doctor, el bebé respira. Y después el corazón del bebé late. Y este muchacho vive. Y no solo vive, sino que no hubo secuelas neurológicas después de ese trance tan grave por el que pasó. La Iglesia, para reconocer un hecho milagroso, necesita un estudio científico y por eso durante varios meses un comité de médicos estuvo estudiando qué pudo pasar ahí, hasta que llegaron a la conclusión de que lo que había pasado era médicamente inexplicable. Y por eso se reconoció y se concedió una intercesión especial de este hermano, ¿no? Lo comparto con vosotros pues primero porque es verdad, ¿no? Y porque es reciente y porque es muy cercano. Ayer don Ginés, con mucha emoción, era el que portaba la reliquia del cura Valera, junto con otros sacerdotes nacidos en este pueblo almeriense. Es real la acción de Dios en la vida de sus hijos, es muy real, a veces es extraordinaria. En la vida del cura Valera lo fue. Él fue sal de la tierra. Y por eso, como nos ha comentado unas cuantas veces don Ginés,
durante 150 años han estado hablando de él como el santo cura Valera, aunque todavía no lo era, ¿eh? Es como lo de la Santa Juana que tenemos aquí en Cubas de la Sagra, que llevamos 500 años llamándole santa y el Papa Francisco el año pasado la declaró beata, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que el pueblo de Dios reconoce la santidad de vida de sus hermanos, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser sal de la tierra y luz del mundo? Pues como os decía, para ser sal hay que salir de uno, hay que, como la sal, esta imagen que utiliza Jesús, entregarse, ofrecerse, derramarse, diluirse. La sal desaparece para que haya sabor. Otra de las finalidades con las que se usaba la sal era para conservar, para preservar de la corrupción a los alimentos, ¿sí? Y hay otro elemento que corrompe, en este caso no los alimentos, sino un poco la vida, que es el pecado, que es alejarnos de Dios. Necesitamos la sal de la vida, que es Cristo, que trae el sabor y que te hace a ti que si te entregas y te ofreces y te niegas para que otros tengan vida. Esto lo decía en la primera lectura el profeta Isaías, no sé si os habéis fijado, es impresionante la lectura. Dice el profeta Isaías: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no desatiendas a los tuyos. ¿Y qué ocurre cuando haces eso? Entonces surgirá tu luz como una aurora. No una lucecita, un resplandor. Y atención, segundo efecto. Enseguida se curarán tus heridas. O sea, que la sanación, la salvación de tu vida está en salir de ti y entregarte a los demás. Esta semana salía un estudio, no sé exactamente el nombre de la agencia que lo ha publicado, nos encontramos en récord histórico de bajas laborales. Alguno dirá, ¿y este hombre de qué está hablando ahora? Estamos hablando de la sal y ahora nos vamos al mundo laboral. Una pequeña reflexión, ¿no? Hay muchísimos factores que influyen en la situación del mercado laboral y del trabajo. Hay muchos trabajos que no tienen las condiciones adecuadas de horarios, de remuneración o de condiciones. Pero es llamativo el hecho de que haya habido un incremento grandísimo del número de las bajas y del tiempo de las bajas. Ayer cenaba con un matrimonio jovencito, ella es psicóloga, y me decía, no nos falta trabajo, no nos falta. Y entre la ansiedad y la depresión en los adultos, y eso tiene que ver con la sal de la vida, con el sabor de la vida, con si saboreamos el hecho de decir, oye, sí, el trabajo es esforzado, el trabajo es un desgaste, el trabajo, pero tú puedes vivirlo como una ocasión de entrega, de santificación, de colaboración con el Señor, de servicio a los demás, o lo puedes vivir como tengo que pasar aquí 8 horas como sea, y eso va desgastando, ¿no? O sea que cuando el Señor nos habla de estos temas, a veces pensamos, bueno, se puede acoger o se puede rechazar, pero las dos cosas tienen consecuencias. Acoger al Señor tiene consecuencias, como las del cura Valera, y rechazarlo tiene consecuencias, como entre otras cosas vivir la vida sin sabor, una vida sosa. Vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y decía, que brillen vuestras buenas obras, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo, no desatender a los tuyos. Después habla de alejar de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma del afligido.
para que esas buenas obras, para que esa luz en ti provoque que den gloria al Padre, que digan, es el Padre, es Dios el que está actuando en este hombre. Ayer nos juntamos un grupo de personas que fuimos a la peregrinación a Roma hace un mes y una mamá decía, el día 31, nosotros llegamos el día 30 muy tarde de la peregrinación a Roma, el día 31 trabajó y nos decía ayer, llegué el día 31 al trabajo y mis compañeras me dijeron, ¿a ti te ha pasado algo? ¿A ti te ha pasado algo? ¿A ti te ha pasado algo? Sí. ¿A ti te ha pasado el Señor? ¿Nos pasó el Señor? No hace falta ir a Roma para que te pase el Señor, ¿verdad? Lo sabéis, lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que cuando te pasa el Señor, se nota algo. A veces se nota mucho. Y no lo hacemos para que se note, ¿verdad? Lo hacemos para tener sabor en la vida y para tener vida en la vida, ¿no? Y esto es muy bonito. Primero, para cada uno de nosotros, que es el Señor lo que nos lo quiere dar, el Señor, ¿no? Que tu vida sea como la aurora, que tu vida sea providencia para los demás, ¿no? A veces es tan sencillo como invitar a comer a una persona. Y te dice, esta mañana le había pedido a Dios no comer sola hoy. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y a lo mejor hay que pensar, oye, ¿qué significa acoger al que no tiene techo en mi casa? A lo mejor significa abrir mi casa, que es bastante fuerte, me diréis, ¿no? Pero es que es lo que pone en la Escritura. A lo mejor acoger a otro en tu casa significa ¿a quién puedo acoger yo en mi vida? ¿Quién necesita ser recibido? ¿Quién necesita ser acogido? ¿Quién necesita una sonrisa? ¿Quién necesita a alguien que le escuche? ¿Quién necesita a alguien que le acompañe? ¿Quién necesita a alguien que le diga, tú eres un don de Dios? ¿Qué significa compartir tu pan con el hambriento? A lo mejor significa ayudar materialmente en alguna obra de caridad y misericordia, seguramente, pero a lo mejor significa que partas tu vida y que rompamos ese cerco en el que a veces nos protegemos y nos rodeamos, ¿no? Bien, termino. Para ser sal hay que salir de uno. Para ser luz hay que arder, consumir, hay que amar, hay que entregarse. No hay excusas en el sentido, yo no valgo, yo no sé, yo no tengo. Todos tenemos, todos valemos, todos. Decía San Pablo que su evangelización no había sido porque fuera un tipo espabilado y con elocuencia, que la tenía, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Así que, hermanos, hay que lanzarse, hay que decirle, cura Valera, échanos una mano, yo hago lo que puedo, tú haces lo del resto. Hay que atreverse, hay que avanzar, hay que pedirle a la mujer que dio a la luz del mundo, a María, que nos enseñe a abrir nuestra vida a Dios y a los demás para que la luz de Dios brille en nosotros y su luz brille en los hermanos. Se lo pedimos con confianza unos por otros. Que así sea.